Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante, aquí desde la picante Ciudad de México, donde los sabores y las preguntas pican mucho y todo lo que voy comiendo me pica aún más. Respondemos esas preguntas que siempre le quisiste preguntar al rabino, eso que siempre querías saber y no te animabas, no sabías. Aquí tienes tu rabino amigo, el Rav Diego, de nuestra comunidad Betel de México, desde nuestro Beit Midrash, nuestro espacio educativo, en el canal de Pasión y Gratitud, el canal virtual de nuestro Beit Midrash, donde tenemos muchísimos materiales, muchísimo contenido, nuevas verticales que están apareciendo de Kabbalah con Dalia Siman. Estamos juntos con el Rav Marcelo, enrollados con el Rav Leo y Dalia Siman. Tenemos a nuestro querido Hassan haciendo nuevamente y continuando con Encantado. Mucho material y además tenemos Conquista y Ríndete, donde enseñé mucho musar, y Judaísmo Picante, esta vertical, donde seguimos respondiendo a esas preguntas que no te dejan dormir. Aquí les damos la bienvenida. No olviden suscribirse al canal, es la mejor manera de estar actualizado y seguir todo lo que va pasando y todo lo que va sucediendo. Así que nos vemos aquí una vez más, continuando lo que iniciamos en el último episodio, una continuidad sobre lo visible, lo que se ve, lo que llama la atención cuando uno entra en una sinagoga del movimiento conservador masortí. El episodio anterior vimos la electricidad. En este episodio vamos a meternos con algo que siempre la gente pregunta, y es instrumentos musicales en Shabbat y en Yom Tov. Bienvenidos una vez más a Judaísmo Picante. Muy bien, vamos a comenzar como hacemos siempre con un poco de picante, que ya no me puedo acostumbrar y siempre es lo mismo, pero quiero contarles un poco mi sensación personal con este episodio. La música es algo que es, ¿cómo explicarles? Es fundamental en mi vida. No hay algo que entre tantas cosas me apasione tanto como la música. No todos lo saben, pero mis primeros estudios fueron en música. O sea, yo soy egresado del Conservatorio Nacional de Música en Argentina, hice una carrera de piano en el conservatorio y además estudié canto, hice conciertos, fui de alguna manera Hazán, nunca fui ordenado como Hazán, ¿no? Cantaba en las sinagogas, pero nunca recibí el título de Hazán. Mi título que tengo es de rabino, pero lo que hice fue muchos años servir en comunidades como se llama Sheliach Tzibur, y la música es algo que siempre me ha apasionado. Tengo un episodio, de hecho, que hice junto con nuestro Hazán de nuestra comunidad, con el Hazán Ari Litvak, en nuestra serie de Encantado, donde él entrevista a distintos músicos, y una vez me entrevistó a mí, no como rabino, sino como más del lado musical. Así que si quieren verlo, pueden ver mi historia musical y mi relación con la música. No puedo explicarles, no hay día que pase que yo no escuche algo de música. Tengo videos que he subido en internet que pueden ver donde toco el piano, hice la carrera de concertista de piano. No sé cómo explicarlo, es algo tan pasional, es algo tan íntimo para mí, es mi primer amor de toda la vida, y encima creo, de tantas otras cosas que he pensado una vez, que mi llegada a la interpretación de textos judíos está muy vinculado con mi llegada a partir de la interpretación de partituras, de música, de agarrar una sonata de un compositor y tratar de decir qué quiere decir, y a partir de ese estilo interpretativo lo he llevado también a mi manera hermenéutica de leer textos y poder cruzar con esas ideas. La música es fundamental para mi vida. Es algo que, aparte, crecí de una familia de músicos. Mi hermano toca la guitarra, mi otro hermano toca la batería, mi padre toca la trompeta, una abuela era soprano. No les puedo explicar, o sea, de hecho muchos lo saben, pero les cuento un tip, ya que estamos acá en confianza. Uno de los miembros de Le Luthier, que en paz descanse, era un primo de mi padre, familiar mío, Daniel Rabinovich. O sea que en la vida de la música he cantado en coros. No hay manera de explicar la importancia que todo esto en mi vida realmente sería impensada sin la música. No podía ni pensar no tener música. Y yo particularmente crecí en sinagogas donde mis padres, de chicos, de que yo fui creciendo, siempre la música estaba ahí. No, nunca dudé que no se podía utilizar música. Y a medida que fui creciendo y aprendiendo, fui descubriendo que existen muchas comunidades, especialmente en el mundo ortodoxo, donde la música, instrumentos musicales están prohibidos. Especialmente en Shabbat. No se puede tocar instrumentos como algo que no se puede, es todo a capela. Nosotros hoy en día en nuestra comunidad, de aquí en Betel, tenemos música, por ejemplo, los viernes en la noche tenemos instrumentos musicales, sábado de la mañana no tenemos instrumentos musicales. No es que hay una gran lógica detrás de todo esto, es lo que ha pasado por ahora. Sucede algo parecido en los días de Yom Kippur o Rosh Hashanah. Tenemos música en los servicios de la noche, por ejemplo, de Rosh Hashanah hay música como si fuera el viernes del Kabbalah Shabbat, pero durante el día de Rosh Hashanah no hay instrumentos musicales. Es todo un tema y cada comunidad tiene temas que pensar sobre lo que representan los instrumentos musicales durante el rezo. En lo particular a mí me encanta porque siempre me gustó la música y muchos de mis amigos, de mis más grandes amigos de comunidades, eran los que tocaban instrumentos musicales. Así que vamos a lidiar con este tema. Estoy dando una larga introducción a todo este tema de la música para que vean que es algo muy personal y tal vez a ustedes les pasa porque me interesa que estas preguntas los conmuevan, que ustedes se pregunten ¿qué siento con la música?
Me gusta que haya instrumentos musicales durante los rezos. Creo que lo enriquece. Me molestan los instrumentos musicales. Prefiero que no hayan. Lo pensé, tal vez es un tema. ¿Cómo se sienten con esto? Vayan dejándome en los comentarios. Y mientras ustedes van pensando y tratan de dilucidar por qué habría un tema con instrumentos musicales, porque realmente lo hay y vamos a verlo, vamos a tratar de resolver y sentir qué nos pasa a nosotros con estos. ¿Preferimos que no haya o nos gusta que haya? ¿Han pensado esto en una comunidad detenidamente? Este es el espacio para eso, no solamente para decir sí, no, se puede, no se puede, sino como siempre digo, hay comunidades que tienen música, otras que no. Cuando digo música me refiero a instrumentos, porque música vamos a ver que siempre hay, porque alguien está cantando, pero lo que me refiero es instrumentos musicales, unas sí, otras que no. Tema interesante, tema que a veces se arrastra históricamente de costumbres. Vamos a verlo mientras yo me como este picante. Ustedes vayan pensando sus experiencias y espero llegar al final de todo esto con vos, hablando de lo picante porque me va sacando ese tema. Entonces, uf, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no lo llamamos judaísmo dulce? O algo así, ¿no? Esta vertical que termino. Muy bien, mi mamá está preocupada, toda la gente, te va a hacer mal el estómago. Los propios mexicanos que ya me conocen me dicen, ya está, se entendió, no te va a hacer mal. No todos los mexicanos comen picante, ¿eh? Así que no es que es normal, comen más picante que costumbre, pero que otros lugares, pero bueno. La pregunta entonces, ¿cuál es el estatus del uso de instrumentos musicales en Shabbat? Y especialmente para todos los que nos preguntan que entran a Betel o entran a comunidades Masortí, ¿tienen instrumentos musicales? Ya el micrófono le respondí en el anterior, pero esas cosas que les agarra la cabeza, vamos a desmenuzar y compartir una respuesta extraordinaria que trae el rabino Ethan Tucker, rabino en Mahonadá, una institución de una yeshiva en New York. Realmente impresionante el trabajo en la investigación. 42 páginas tiene su respuesta sobre este tema, la más completa y fundamentada con otras ideas también de otros autores del movimiento conservador Masortí. Así que vamos para resolver esto. Entonces, ¿por dónde empezamos? Me hacemos por un lado, como hacemos siempre, vamos en orden histórico, nuestro famoso triángulo invertido, donde vemos el desarrollo de textos a partir de la historia y que va pasando en la evolución. Más abajo, en el punto más bajo de todo esto, que es el más autoritativo, donde parte todo, es la Torá, los 5 libros de lo que llamamos el Humash, lo que leemos en la sinagoga, los rollos, y el Tanaj entero. Todo lo que sigue de ahí, la segunda estrata, sería todo lo que llamamos la Biblia. Vamos a la Biblia. Si uno lee la Biblia, y uno sería un judío bíblico, que no lo somos judíos talmúdicos, leemos lo que los rabinos escribieron acerca de lo que dice la Torá, pero si uno va a la Torá y lee lo que dice la Torá, uno no tendría ninguna duda de que está absolutamente permitido tocar instrumentos musicales, incluso en Shabbat. Por ejemplo, en el libro de Barim leemos, en los días de alegría, cito la Torá, en las festividades señaladas y en cada luna nueva, Rosh Hodesh, tocarán las trompetas cuando presenten sus ofrendas quemadas y sacrificios de paz. Esto servirá como recordatorio ante Dios, yo soy Dios quien dice esto. Es decir, este pasaje deja en claro y evidencia algo que hay que decirlo con todas las letras. En el mundo antiguo, nuestros antepasados hace miles de años, cuando existía el templo, no hay ninguna duda que así como se sacrificaban animales, se tocaban instrumentos en Shabbat y en los días festivos. Los instrumentos estaban totalmente permitidos. Nadie hubiese dicho nada porque está escrito en la Torá. Y de hecho esto es algo que nos queda un resabio de esto, ¿saben dónde? Que curiosamente nadie se lo piensa, pero en realidad es evidente y es claro. En Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, que es un día de Yom Tov, sacamos un cuerno de un animal, como si fuera una trompeta, y empezamos a tocar. Entonces, y nadie dice nada, pero estamos tocando un instrumento musical de alguna manera, incluso en el mundo más, si quieren, ortodoxo con este tema, están tocando un instrumento musical, están tocando un son, están agarrando una herramienta de un animal, lo están haciendo sonar y sale un sonido que es fuerte, que es, digamos, muy estruendoso, que es muy poderoso y aparece ahí metido. Pero por supuesto lo hacemos solamente para el momento que no nos pasamos todo el día tocando el shofar, de hecho después lo guardamos. Pero hoy tenemos claro que tenemos una excepción a esta regla justamente en Rosh Hashanah, donde sí tocamos un instrumento musical basado en esta tradición. Tal vez, nuevamente, como digo, ni lo estamos pensando, pero eso está pasando. Otro caso claro de esto, y podemos ver muchos más, pero no lo voy a hacer para no expandir tanto, es el famoso Salmo 92, que quienes asisten a las sinagogas los viernes en el Kabbalat Shabbat lo deben conocer. Hay muchas melodías distintas, pero es el que empieza con Mizmor Shir LeYom HaShabbat. Aquí hacemos el Mizmor Shir LeYom HaShabbat. En otros lados hay Mizmor Shir LeYom HaShabbat. Hay otros cantan la parte del medio. Tov Leodot, que son las partes esas que dicen justamente, ¿qué dice?
un salmo dedicado para el día Shabbat. Genial, es un mismor, una poesía para el día sagrado. Y ahí se dice, qué lindo que es cantar, proclamar el amor constante por la mañana, pero entre medio habla de las cuerdas, del arpa, de la voz, de la lira, menciona todos los instrumentos que se utilizan. Así que podemos decir que leyendo la Biblia no hay ningún indicio que los instrumentos musicales estarían prohibidos, e incluso por el contrario, la Biblia parecería estar incentivando y fomentando el uso de instrumentos musicales en Shabbat. ¿Qué pasa cuando nos movemos históricamente un piso para arriba? Si aquí abajo estaba el estrata de que era la Biblia, cuando vamos un nivel más arriba en este recorrido de libros y materiales que aparecen, emerge lo que se llama la literatura rabínica, la Mishnah, con los comentarios que son la Gemara, que son las primeras obras de los rabinos, eso conforma el Talmud y de ahí todo lo demás que sigue. Cuando entramos en la literatura rabínica y en los textos producidos por los rabinos, sucede algo muy interesante. No hay ninguna mención en la tradición oral judía específica y clara que diga así de grande como encontramos en otros lados, está prohibido tocar instrumentos musicales en Shabbat. No aparece eso literalmente escrito, pero se asume que no se puede. Es como una herencia que ya ha pasado, de que ya se ha dejado de tocar. Y nunca dicen, no se puede. Nunca explican por qué, pero se asume que no se puede. Entonces esto parecería que emerge, según los académicos, después de la destrucción del segundo gran templo, donde la utilización de instrumentos musicales es algo que ya todos saben que está prohibido. Si en la Biblia los instrumentos musicales son la norma, podríamos decir que en la literatura rabínica y los textos de los rabinos estamos en la situación opuesta. Esto es muy normal, no es que es algo raro. En la tradición judía hay cosas que la Biblia menciona y que se dejaron de hacer, se descontinuaron, muchas de ellas. O que no es que se dejaron de hacer, fueron reinterpretadas, como dije, por los rabinos. Somos judíos talmúdicos. Vimos el judaísmo a través de lo que los rabinos dijeron que dice la Torá. Entonces, por supuesto, no tenemos templo, no matamos animales. La Torá dice que se puede apedrear a un hijo rebelde, no lo hacemos, los rabinos se encargaron de dar de baja eso. Entonces hay muchas cosas que podemos leer en la Biblia y que no las tenemos más. De la misma manera que muchas cosas que nosotros tenemos hoy y que no las vamos a encontrar nunca en la Biblia. Simchat Torah no es mencionado, es un minhag, es una práctica. El Kadish es una cosa que emerge, el Kadish de duelo. Hicimos un capítulo, un episodio sobre el Kadish. Es un minhag, es una costumbre que emerge posteriormente, no está en la Torah escrito. Que son cosas que uno dice, esto es fundamental. Encender velas antes de Shabbat, para las velas que encendemos antes del viernes, antes de entrar en Shabbat, no están escritas en la Torah. De hecho, está prohibido encender fuego. Son todas cosas que si uno va y viene con esto, no es que estoy diciendo lo que no pasa. Es normal que esto pase. Instrumentos musicales súper presentes en la Biblia parecerían haber desaparecido totalmente para la época que llegamos a los textos rabínicos. Y como digo, lo que muchos académicos reconstruyen de este periodo es que el tema empieza a emerger porque, de alguna manera, era tocar herramientas en Shabbat. Era tocar cosas que eran cosas creativas del mundo y no se podían vincular con eso. Esto aparece en la literatura de los rollos del grupo del Mar Muerto. Entonces, van a ir por ese lado. Es lo que hoy llamaríamos en el mundo, alágico ya después establecido, muktzeh. Que es muktzeh son justamente objetos que no se pueden mover o tocar porque no están en el espíritu de Shabbat. O sea, no tiene ningún sentido que yo agarre una tijera en Shabbat o una lapicera porque no puedo ni cortar ni escribir en Shabbat. Entonces, ¿por qué habría de agarrar esto? Es un objeto, es una herramienta. Y creen algunos que esto fue lo que pasó con los instrumentos musicales. Terminaron siendo una especie de muktzeh, herramientas que no podemos utilizar ni tocar en Shabbat. Esto ya aparece en las discusiones de la Mishnah, por ejemplo, en Arajim 2.3 y en Sukkot. Tenemos donde se discute con instrumentos musicales que eran tocados en el templo todos los días, incluyendo Shabbat. Y aunque la Torá no lo prohíbe explícitamente, las fuentes rabínicas lo asumen como una prohibición implícita. Todo gira en torno a estas discusiones que uno puede buscar en Arajim 2.3, pueden fijarse en Sukkot 5.5 van a ver que está esto, gira en torno al sonido de una especie de flauta. Hay un tema con el volumen que tiene una flauta. Los rabinos empiezan a discutir sobre el volumen y vamos a ver que es uno de los temas centrales que parecería estar complicando. La conclusión que tenemos para la literatura rabínica cuando nos movemos para arriba es que para los sabios claramente se tocaban instrumentos musicales en Shabbat en el templo. No hay dudas, esto sí sabía. Pero era una excepción ritual del templo. O sea, justamente lo hacemos por el templo. Esto vamos a ver que vamos a retomarlo más adelante cuando hablemos de este concepto que algunos van a querer enfatizar. Hay muchas cosas que se permitían cuando el templo existía. Como dije, el judaísmo bíblico no es el mismo del judaísmo actual, talmúdico o post-talmúdico, y la condición actual sin el templo no sería la misma. Pero esto nos lleva a la pregunta fundamental. Entonces, ¿por qué normalmente está prohibido tocar, en el caso que trae la Mishnah y las discusiones, una flauta? ¿Qué tiene el instrumento? ¿Cuál es el fundamento de la prohibición si no lo tenemos en claro? Nuevamente, las fuentes no dicen, se prohíbe tocar instrumentos en Shabbat, porque nunca aparece eso en ningún lado de ningún texto. Y entonces a partir de aquí el Rav Eitan Tucker, que desglosa en 42 páginas, como dije, su responsa, nos dice, y no es mi intención complicar la vida a nadie, es que
se vuelve todo más complejo y comienzan a surgir gradualmente distintas líneas de pensamiento que tratan de intuir por qué está prohibido tocar instrumentos musicales en Shabbat, porque en ningún momento al lado dice la razón bien clara. Como digo, no les quiero complicar la vida, el Rabbi Tantakar tampoco, pero lo que podemos traer de su investigación es que aparecen al menos 4 posibilidades, agradezcan que no son 20, 4 posibilidades de por qué se prohibió usar instrumentos musicales en Shabbat y en Yom Tov. Así que vamos a ver por encima para entender estas 4 posibilidades y después vamos a jugar con ellas para entender dónde estamos parados, cómo vamos a interpretar y qué podría ser una comunidad que quiere tener instrumentos musicales y explicar por qué lo está haciendo, y quien no quiera explicar también por qué lo está haciendo, porque vamos a ver que cada uno de los modelos tiene sus cosas buenas y tiene también sus déficits para decir cómo pensarlo. Lo importante en este espacio, como digo, es tener herramientas, es saber, es poder discutir diciendo, no es que tenemos ganas de hacerlo, también podemos tener ganas, pero también nos fundamentamos en algún antecedente que tenemos histórico y podemos pensarlo, estamos pensando de manera judaica el tema, no es simplemente no lo hacemos porque no queremos o lo hacemos porque queremos. Esa es la idea. Vamos con los 4 modelos y aquí están. El primer modelo parecería indicar que la razón por la cual se evitan instrumentos musicales en Shabbat es porque se quiere evitar en Shabbat volúmenes elevados, mucho ruido, decibeles muy altos. Por ejemplo, el rabino Hananel, que vivió en el siglo X en el norte de África, escribe un comentario al Talmud y describe este como el problema principal. Y esta posición resulta interesante porque según él no es que se prohíben los instrumentos como tal, no hay un tema con el cli, con la herramienta, sino lo que hay un tema es con el volumen de los decibeles. En Shabbat no queremos volúmenes muy altos. Y esto no solo refiere a instrumentos de vientos, que pueden ser muy voluminosos, sino incluso elementos percutidos, es decir, como golpear mesas o hacer ritmos fuertes o tambores o lo que sea. Esta conclusión, aunque no lo crean, y tenemos las fuentes, lleva a ciertos discípulos de Nachmanides, el Ramban, quienes escriben justamente en la Edad Media, que ellos tocaban instrumentos de cuerda de forma suave en Shabbat, pero no instrumentos percutidos. Es decir, eligieron esta lectura. Siguiendo al tema del volumen, dijeron, bueno, si es un tema de volumen, nosotros vamos a tocar una guitarra suave, tocamos algo suave, y por eso podríamos tener instrumentos en Shabbat que sean, como digo, algo que no suene muy fuerte. Aunque no me crean, tenemos la fuente, tenemos el Makor, los voy a compartir, pero esto está escrito. Los estudiantes, los discípulos del Ramban, tocaban instrumentos musicales en Shabbat, algo suave, no tenían amplificación, ni que hablar, que es un tema de eléctrico que es del episodio que grabamos anteriormente, pero justamente, ¿por qué no? Esa es la primera posición, evitar volúmenes fuertes. La segunda posición es lo que se conoce como Kol Shel Shir, es decir, evitar patrones rítmicos que tienen un patrón, una composición, la música como obra, como crear una obra musical. Y el tema es justamente lo que sería introducir como nuevamente una especie de creación musical. Ahí estaría el tema. No se puede como crear música, no se puede hacer creaciones musicales, pero no hay problema con ruido blanco, un ruido de un golpe, digamos. Eso no he tenido un problema. Y lo que se me permite es golpear una mesa. Si yo tengo que pedir la atención a alguien que está hablando, hago, por favor, no tendría un problema con eso. Pero lo que no puedo hacer es justamente empezar a hacer un patrón rítmico. Entonces, por favor. No, ya estoy haciendo música. Es como una cosa que se prohíbe que yo genere una canción, de decirlo de alguna manera. Y para esta segunda posición, lo que se prohibió no es el volumen, lo que se prohibió es el concepto creativo, como si fuera una especie simbólica de melajá, de acto creativo, que lo vimos también, vean el episodio de la electricidad, donde expliqué sobre las melajot, que son estas acciones creativas que el ser humano hace. Y no se podría, de alguna manera, para esta segunda posición, hacer música instrumental que crearía como una composición. Por supuesto, la pregunta que emerge que uno se está haciendo es, un minuto, ¿acaso no tenemos incontables melodías y composiciones musicales durante el rezo? Más allá que estoy cantando sin ningún instrumento musical, lo que estoy cantando, una melodía tiene forma, tiene ritmo, digamos, claramente estoy haciendo una pieza musical. Si estoy cantando, aunque sea sin instrumentos, estoy haciendo algo que fue escrito por alguien, es una melodía que tiene una estructura, es una creación musical. La respuesta es que la voz humana nunca fue considerada para este modelo tradicional como un instrumento. Estamos hablando de instrumentos que están como de alguna manera fuera del cuerpo humano. Entonces, la voz no cuenta como un instrumento, aunque es un instrumento musical, pero no cuenta dentro de estas categorías alágicas, aunque también tengo que mencionar que bajo ciertos modelos también algunos prohíben golpear sus propias piernas o sus propias manos, tipo aplauso para generar patrones rítmicos. Esa es la segunda posición. La tercera es la tal vez más famosa de todas. Es lo que yo más siempre escuché de todos lados, que es el más popular y es el que deriva, es una preocupación de una derivación de que uno va a reparar un instrumento musical en caso que se rompa. Todos la sientan como la más lógica, la más, no se puede tocar porque se puede romper el instrumento. Yo la escuché cientos de veces. Y sin embargo van a ver que esto abre una caja de Pandora increíble. Porque todos piensan que es obvio, sí, no, hay que arreglar y está prohibido arreglar.
pero van a ver que esto no es tan simple, y no lo digo yo, lo dicen las fuentes más tradicionales y los grandes rabinos. Primero, entendamos que todo este enfoque se considera que nuestro tema no carece de una motivación principal, sino que lo que existe no es un tema con el ruido o la música en sí, sino ahora es el potencial de conducir a lo que llama una melajá prohibida, un acto prohibido en Shabbat, y se apoya en el Stam, es la voz anónima del Talmud en el Tratado de Beitzá, que identifica esta como la raíz del problema. Y como esta explicación gira en torno a un tema lágico, va a ir por ese lado. Y como digo, establece que no podemos tocar instrumentos como un requieto rabínico, justamente porque si llega a romper, tengo que repararlo. Como dije, la contraparte de esto es que si uno está seguro que no va a necesitar reparar el instrumento, uno podría decir, bueno, si es el problema, no pasa nada, yo toco el instrumento, si se rompe lo dejo a un costado, listo. Pero no, va a decir, no, pero se puede llegar a romper y te vas a ver tentado de arreglarlo. No, no me voy a tentado de arreglarlo. Si se rompe, ya está, lo dejo. No lo voy a arreglar. Entonces esto que parece un chiste y que lo presento así, realmente es un pensamiento que empieza a surgir al punto tal que Tosafot, que son los comentarios agregados, adicionales que aparecen en el Talmud, a Rashi, ni más ni menos, escriben en Tosafot en Beitzá 30a su comentario. Dice, la Mishnah enseña que no se puede aplaudir ni bailar. Rashi, que es el maestro de ellos, explicó, basándose en el Talmud, que esto se debe al temor de que uno llegue a fabricar o reparar un instrumento musical. Pero para nosotros, dice, estas actividades están permitidas. Solo en su época, cuando la gente tenía la habilidad para fabricar instrumentos musicales, aplicaba esta preocupación. Nosotros no tenemos esa habilidad. Y por lo tanto no hay necesidad de este decreto. Tosafot tira abajo a la Edad Media, a los rabinos ashkenazim de talmúdicos, tiran abajo esta idea de arreglar un instrumento. Como no sabemos arreglar, nadie es especialista en esto, no le damos importancia a este tema. Y por lo tanto ellos dicen que la comunidad está acostumbrada a aplaudir, a dar palmadas, a bailar en Shabbat, y ellos explican que esta práctica está permitida, ya que la razón talmúdica para la prohibición es el temor de que uno llegue a fabricar o reparar un instrumento musical, y tiene sentido pensar que esa preocupación no aplica a una cultura donde la gente promedio, que no es profesional, no tiene la habilidad de hacer eso, de reparar un instrumento musical, como en esa cultura. Por ejemplo, y siguiendo esta lógica, si yo estuviera tocando un piano en Shabbat, se llega a romper una cuerda del piano, aunque yo soy pianista, no sé reparar un piano. Tengo que traer al luthier, al maestro, para que tenga las cuerdas. No puedo reparar el instrumento, no es tan simple. Entonces, si el problema es ese, entonces, se podría tocar instrumentos en Shabbat. ¿Por qué no? Porque si no se rompen, se puede. Si se rompen, los dejamos. Y así empiezan a argumentar en distintos círculos que estaría permitido este tema, ya que la preocupación de esta prohibición no es intrínseca, sino es derivativa, es un complemento. Si se elimina la preocupación de que a lo que deriva, la acción ahora se vuelve permitida. Entonces, lo que tenemos acá, esto que parece tan inocente, es la excusa que más escucho y es lo que mayor potencial tiene justamente de permitir la inclusión de instrumentos musicales en Shabbat. Y no lo digo yo, Rabia, en el siglo XIII, rabino ashkenazí, escribe literalmente, cito, yo sostengo que el ruido musical, así como el aplaudir y bailar, están prohibidos únicamente para los judíos. Pero un no judío puede tocar un instrumento musical en una boda. E incluso si el judío le indica que toque en Shabbat, eso está permitido porque dar instrucciones a un no judío para hacer algo en Shabbat es una prohibición rabínica. Y esto se permite en el contexto de una mitzvah. Con mayor razón en este caso, donde la prohibición para el judío es solo por decreto rabínico. Siglo XIII, Ashkenaz, el rabino Eliezer ben Yoel Alevi, el Rabia, escribe esto. Y esto es lo que va a sentarse y va a quedar en el Shulchan Aruch, donde uno puede contratar una banda para tocar el viernes de músicos no judíos si hay una boda y tiene permitido, está escrito en el Shulchan Aruch, que sigan tocando cuando entra Shabbat y pueden tocar música en Shabbat porque justamente el tema son que arregle un instrumento y si ni siquiera es un tema que el judío no arregle, si el otro lo arregle, que no es judío, ¿qué problema habría? Entonces vamos a ver que esta idea de contratar gente no judía va a ser un tema interesante para desarrollar en estas ideas. Entrado ya al siglo XVI, y como dije, en el Shulchan Aruch la halajá queda codificada de esta manera. Miren lo que escribe Yosef Karo en el Shulchan Aruch, en Orach Haim 339, inciso 3, está prohibido aplaudir o bailar en Shabbat como medida preventiva para evitar que uno termine arreglando un instrumento musical. Por este mismo motivo, también está prohibido golpear con los dedos el suelo una pared, como lo hacen los músicos. Sin embargo, está permitido aplaudir con el dorso de la mano. Alguna vez ha visto que hay gente que aplaude así en Shabbat. Es un shinui, se llama. Es una manera distinta de hacerlo para marcar una diferencia. Pero, ¿qué pasa? A este comentario se le mete Isserles, que es el rabino ashkenazí. Y miren lo que les dice. Él comenta, vemos en nuestros días que la gente aplaude y baila en Shabbat. Y los rabinos, siglo XVI, Cracovia, Isserles, y los rabinos no los detienen, porque es mejor que pequen sin saberlo, Shugegim, que lo hagan a sabiendas, Bemesida. Ahora explico esto, que es básicamente que hagan algo que no saben y que no importa. Total, si les explico es peor, así que lo sigan haciendo. Y algunos opinan que hoy en día todas estas prácticas están permitidas, dice, porque no sabemos cómo fabricar instrumentos musicales, por lo que no hay razón para tomar medidas preventivas contra ello. Tal vez por eso la gente es indulgente con todo este tema.
básicamente toma Tosafot y lo expande Isserles. Es impresionante lo que queda de esa halajá. La cuarta categoría, estoy viendo el tiempo, wow. La cuarta categoría es lo que podríamos llamar, como dije antes, muktzeh. Vuelve un poco al tema original de esta sensación de usar herramientas, el uso inapropiado de herramientas. Aquí es como que la preocupación es que podemos tener sobre ciertos tipos de ruidos fuertes, patrones o reparaciones. No está ahí el tema, no es lo que vimos hasta ahora, ¿no? Recuerden que son las 4 categorías. Este enfoque del problema del uso de instrumentos musicales como herramientas del mundo, como no tocar esto que es algo que es mundano, básicamente. Y el problema para algunos rabinos no es nada de lo anterior, sino el problema es utilizar algo del mundo cotidiano en Shabbat. Traer algo mundano, como son las herramientas, al mundo del tiempo sagrado de Shabbat. Y de esa manera, medio inconsciente, se apoya en las tradiciones que surgen de los rollos del Mar Muerto y se conecta con estas tradiciones más antiguas que tal vez prohibieron por el tema de tocar herramientas en Shabbat. Es como decir, las herramientas cambian el mundo y la idea es no tocar cosas de ese tipo en Shabbat. Lo mismo que pasa con el dinero en Shabbat, que hemos visto también, no está prohibido literalmente usar dinero en Shabbat, pero es algo que no corresponde al clima de Shabbat. Lo hemos visto en la publicación anterior que hablamos sobre electricidad. Y algunos van por ese camino, es decir, se usaban en el templo, pero ya no pertenecen al tiempo y al ritmo sagrado de Shabbat. En resumen, las 4 posiciones son evitar volúmenes elevados, evitar música y patrones rítmicos como problema, kol shel shir, el tema de reparar el instrumento y el cuarto que es no tocar algo que es una herramienta inapropiada. En el tiempo que me queda, no mucho, quiero jugar un poco con estas ideas para cerrar y que vamos, ahora que entendemos esto. Vamos a ver cómo podría uno entender esto. Es posible que exista una categoría que no mencioné que muchos quieran tomar, que es Zecher LeMikdash, que justamente es, como dijimos, en recuerdo del Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash es el gran templo de Jerusalén y que sin dudas ahí, como sabemos, se tocaban instrumentos y en recuerdo de eso, que ya hemos perdido, que no vamos a hacer, vamos a prohibir de por vida los instrumentos musicales en Shabbat porque, al igual que con los sacrificios que no hacemos justamente porque no tenemos templo, era algo que solamente sucedía cuando estaba el templo y en honor a ese momento histórico que hemos perdido, ya no vamos a hacer música. Existe esta categoría, el Zecher Mikdash, el recuerdo del Beit HaMikdash. Ahora, esta posición, que si bien algunos la pueden traer, no es la más conocida en el campo halágico necesariamente porque no hay argumentos históricos que se construyen como base de este concepto y que sean principales, pero es uno que algunos han utilizado. De hecho, tenemos grupos judíos que, aunque no me crean, siguiendo esta línea de pensamiento, Baruch Hashem, yo no estoy en esos grupos, han prohibido todos los instrumentos musicales en toda forma, no solo en el Shabbat o en los rezos. No se puede tocar instrumento musical, no se puede hacer música, no se puede tocar música, se puede cantada, no se puede usar ningún instrumento porque todo es justamente cualquier tipo de instrumento musical, ya sea una boda en la casa porque uno tiene ganas de tocar, está totalmente prohibido porque es Zecher LeMikdash. Existen judíos que creen eso. Yo no estoy ahí y no estaré nunca, pero si uno quiere y puede entenderlo, puede decir, de acá viene. Entonces, una de las cosas más interesantes que podemos ver ahora que tenemos todos los modelos es que también entender que a partir de estos 4 modelos podemos ahora pensar cómo los primeros rabinos reformistas en Europa se basaron en las respuestas tal vez del Rabiá, como que dije que él permitía esto, para contratar músicos no judíos para que toquen en Shabbat. Y así los primeros reformistas contrataban músicos no judíos en los servicios en sus sinagogas, que no es casualidad, los reformistas llaman a sus lugares de oración templo, como si fuera el Beit HaMikdash. Ya no tenemos un Beit HaMikdash, tenemos el templo. Es una manera de jugar, no le dicen sinagoga, le dicen templo, o shul, no le dicen oshil, como distinto, el knis es templo. Jugar con la idea de que mi lugar de rezo es el templo es como decir, ya no tengo el templo del Beit HaMikdash. Y justamente como el Rabiá permitió que en Shabbat podía hacer, yo tengo un templo donde ahora pongo instrumentos musicales y sigo a Rabiá dentro de mi lógica y pongo a un no judío a tocar el instrumento. Y esto fue muy común y muchas sinagogas hasta el día de hoy tienen músicos no judíos tocando instrumentos en Shabbat y no permiten que haya judíos tocando instrumentos en Shabbat. Cada uno tiene su lógica, cada comunidad tiene que pensar sus razones y estas son todas herramientas para ir dando vuelta y tratar de resolver por qué decidimos lo que decidimos. Sobre esta misma idea, el rabino Spitz y Elliot Orff escribieron una interesante respuesta dentro del movimiento conservador. Cito lo que ellos escribieron en esta parte porque es la visión más ortiz sobre esto. Y ellos escribieron que en el movimiento conservador se permitió el uso de un órgano en las sinagogas en el año 1959 como respuesta a la creación del Estado de Israel y la decisión de que ya no era necesario mantener el duelo de Zecher Mikdash por la destrucción del templo. Es decir, en el mundo mazortí, una línea de rabinos dijeron, tenemos Medinat Israel, con todo lo que representa Israel hoy, que es ese país vibrante, con todo lo nuevo, hemos regresado, es Reshit Tzmichat Geulateinu, el principio de nuestra redención. Ya no anhelamos la construcción de un tercer templo, literalmente. Podemos pensar que metafóricamente soñamos, pero realmente no queremos llevar animales, matar de vuelta todo ese sistema, poner a los Kohanim, todo restituir ese sistema. Si yo no creo en eso de alguna manera teológicamente y lo busco eso, acabo de sacar 2 categorías. Acabo de poner Medinat Israel como un nuevo cambio en la historia y la idea que realmente no anhelo al tercer templo, sino que cada lugar, y es un proceso evolutivo,
ahora me permito esto y lo leo de esa manera, lo acepto desde el corazón, lo digo, esto es lo que creo. Si uno dice eso, se abre una manera diferente de interpretar todo esto. Por eso él dice que el órgano no planteaba problemas de transportar ni de reparar, un bodoque gigante, un aparato ahí puesto, pero en 1970 las actas mismas del Comité de Ley Judía y Normas ampliaron la autorización para el uso de guitarras, sin análisis detallado de las posibles transgresiones de Shabbat que los instrumentos portátiles podrían implicar. Durante las últimas décadas, el uso de instrumentos musicales ha aumentado cada vez más en las sinagogas del movimiento. Aunque la mayoría de las sinagogas conservadoras aún prohíben los instrumentos en Shabbat, curiosamente, está hablando de Estados Unidos, pero no necesariamente creo que es lo que está pasando hoy, algunas congregaciones afiliadas sí los han incorporado, considerando que la música fomenta el canto comunitario, aporta belleza y dur mitzvah, el concepto de embellecer una mitzvah, eleva espiritualmente y atrae más participantes. Algunos sostienen que la introducción de instrumentos puede disminuir la introspección y el canto comunitario, pero estos mismos riesgos también existen con la música coral o con el canto del Hazán, los cuales son comúnmente aceptados. Es cierto que hay gente que dice, no me conecto porque lo escucho cantar, canta muy lindo, pero no puedo cantar como canta. Y esto es un tema que no voy a meter ahora, pero muchos hazarim que saben más que yo del tema han estado trabajando un poco la flexibilidad de qué están buscando, que los admiren a ellos o que sirvan para instrumento para otros. Y si uno tiene realmente un trabajo de virtuosismo y pirotecnia musical, es muy difícil que la gente lo escuche, sino que lo mire y diga, amén, no puede hacer nada. Entonces es un tema que lidia con la sensibilidad del Hazán y la música también, pero él dice, no depende del instrumento, depende de cómo se está utilizando, qué se está buscando. Las preocupaciones principales de esta teshuvá, dijo, son si se puede tocar instrumentos en Shabbat y, en caso afirmativo, cómo proteger la santidad del día sagrado. La conclusión es que hacer música en sí no está prohibido. Lo que está prohibido es fabricar o reparar un instrumento. Se tomó con esta idea de Shema y Taken Klishir, que es este concepto de no sea cosa que reparemos un instrumento. Entonces, todo esto nos permite encuadrar lógicamente la práctica de la mayoría de las comunidades que han adoptado seguir esta lógica de no sea que se arregle o se repare un instrumento musical. Porque si esa es la razón potencial, uno podría seguir la lógica de Tosafot, que ya vimos anteriormente, e incluso expandir, como hace Magen Avraham en el siglo XVII en Polonia. Magen Avraham escribe en Polonia con respecto a aplaudir, sobre lo cual los Tosafot dijo que hoy en día está permitido, dado que ya no somos hábiles en la fabricación de instrumentos musicales, deberíamos haber permitido tocar instrumentos musicales nosotros mismos. Por lo tanto, con mayor razón está permitido indicarle a un no judío que lo haga. Si además consideramos que Minat Israel entra en la categoría y no anhelamos la construcción literalmente del tercer templo, esto no es Magen Avraham, soy yo. Lo que estamos diciendo con todo esto es que estamos en un estadio evolutivo diferente del judaísmo, entonces no habría una razón con estos fundamentos por la cual no tocar instrumentos musicales en Shabbat y Yom Tov. Así todo, en el último minuto que me queda, quiero cerrar con la respuesta y lo que dice el Rav Itan Tucker, de quien me basé para compartirles todo este desglose, que él describe lo siguiente, cito, este tema es quizás uno de los mejores ejemplos para sentir la diferencia entre tratar la halajá como un obstáculo que hay que sortear en lugar de como una fuente de sabiduría para moldear la propia práctica, ¿no? ¿Cuál de las 4 posiciones tomo y por qué? ¿Cómo lo evito? Sino cuál elijo y por qué. Si el único objetivo de una persona es encontrar una manera de tocar instrumentos musicales en Shabbat, está claro que existen caminos posibles para explorar. Entre los discípulos del Ramban y la extensión que hace el Magen Avraham que leí recién, de la enseñanza de los Tosafot, hay sin duda fundamentos halágicos sobre los cuales uno puede apoyarse y decir lo hacemos por esto y hay antecedentes históricos. Pero hacerlo también implica perder toda una serie de comprensiones más profundas, dice él, entre ellas la importancia de cultivar una cierta atmósfera de quietud en este día, de una prudencia frente a manipular en exceso el clima espiritual del Shabbat, y lo más importante, mantener el valor de una cultura que aprende a tomar distancia de las herramientas del mundo en Shabbat. Habiendo dicho esto, no nos sorprendería que el Rabbi Tantaker confiesa, él, después de escribir esto, que es su decisión personal, pero él, como es en su estilo, no quiere decir que eso es lo que tenemos que hacer todos. Él analiza y dice, parecido a lo que hacemos ahí Judeo Picante, ahora tienen herramientas, ahora elijan. Su decisión personal es no utilizar instrumentos en Shabbat y Yom Tov, basado en esta posición de los volúmenes y especialmente el no manipular herramientas. Él quiere algo más tranquilo y no quiere tocar nada que sea herramientas que para él no corresponden al día de Shabbat. Nosotros, en nuestra comunidad en Betel, por supuesto, no optamos por esta posición y especialmente sentimos que la música y los volúmenes tienen que estar apropiados, no ponemos volúmenes muy fuertes. Yo he escuchado a esta gente que se quejaba en comunidades donde los volúmenes eran el tema. Y es verdad, si el volumen es muy fuerte, de repente instrumentos o hasanim o gente que pone volúmenes muy fuertes, realmente te arruina el clima del Shabbat. Pero si no está eso, está cuidado y se fomenta un clima espiritual diferente, sentimos que nos une más y la música es algo que es un sello de nuestra comunidad y de muchas comunidades que sentimos que es algo fundamental. Ahora con todo esto tenemos muchas más herramientas para entender por qué elegimos lo que elegimos y cada comunidad tendrá que sopesar sus decisiones considerando la práctica histórica y no solo lo que a mí me gusta. Con esto terminamos y exploramos el tema de los instrumentos musicales en Shabbat. Tienen más conocimiento, más información, saben cuál es la relación histórica con esto y ahora pueden elegir y cuando una vez tocan instrumentos, sí,
porque no están preocupados que hay que repararlo. Esa podría ser una respuesta y se terminó tanta discusión sobre el tema. Nos vemos en el próximo episodio de Judaísmo Picante. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de los nuevos episodios que van saliendo.